If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en Caracol Radio, estamos en fin de semana en Planeta Caracol y por supuesto uno de los sectores que más nos interesa es el tema de las maderas. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de maderas relaciona, hace el clic, deforestación. Pues no, en Colombia hay una industria sostenible de maderas que es muy válida, que compensa con el entorno la producción de la madera y es una propuesta que lanza Fede Maderas al presidente electo Gustavo Petro, una alternativa de sostenibilidad en este sector, hecho que me parece supremamente importante. Pues bien, nos da gusto saludar esta mañana al director ejecutivo de Fede Maderas, al doctor Juan Miguel Vázquez. Doctor Juan Miguel, muy buenos días, bienvenido a Caracol Radio. Fidel, muy buenos días a usted, a todos los oyentes de Planeta Caracol y un gusto estar acá en este espacio. Pues bueno, cuéntenos inicialmente ¿cómo va el sector? Antes de hablar de la propuesta, ¿cómo va el sector? ¿De qué manera supieron superar la pandemia, la productividad? Estamos en tiempos donde hay amenazas internacionales de recesión, pero también un sector que es productivo, que genera empleo y que por supuesto está en el entorno de la sostenibilidad. Sí, ha sido un reto, yo creo que para todos los sectores económicos, el sector forestal y de la madera es un sector con un eslabón muy amplio que parte de la semilla que se cultiva, el árbol que crece durante 18 o 20 años para fabricar a través de la transformación productos de consumo final de madera. En ese sentido, hacemos parte como sector de el sector agrícola del país y hemos observado que a pesar de que las cifras no nos son muy favorables en términos aún de deforestación, de exportaciones, de balanza comercial, sí vemos que hay una muy importante oportunidad a través de este nuevo gobierno, no solamente por las metas internacionales de carbono neutro, sino también por la alta incidencia que tienen los productos del sector en temas de sostenibilidad, biodiversidad, apoyo con la disminución de la presión del bosque natural, etcétera. Entonces, vía plantaciones forestales comerciales, creemos que este va a ser uno de los sectores llamados en el nuevo gobierno. Correcto. Un sector que, por supuesto, se mueve en un área de la economía interesante, un área dinámica, pero también que no se puede confundir porque si hablamos de deforestación hay factores como la minería ilegal, cultivos de uso ilícito, en fin. Pero de un tiempo para acá, el sector de las maderas agroforestal pues ha dado muestras de un equilibrio, de una responsabilidad con el ecosistema, con el entorno, con el medio ambiente, doctor Juan Miguel. Sí, es así. Este es un sector muy bello. Yo me estoy enamorando de él desde hace poco más de 2 meses que llevo al frente del gremio. Y les doy unos datos muy interesantes a todos los oyentes. Sí. Colombia tiene 80 millones de hectáreas, de las cuales 60 millones son de bosque natural y tan solo 528.000 hectáreas de plantaciones forestales. La deforestación, a pesar de que sigue siendo un problema por esos motivos, ganadería extensiva, cultivos ilícitos, un negocio en la ilegalidad que se viene combatiendo con participación de las autoridades. De todas maneras, la tasa de deforestación en Colombia sí ha disminuido en los últimos años. Pero tenemos una oportunidad y es que de esas 528.000 hectáreas, tenemos que subir la cifra por lo menos a 7.2 millones de hectáreas, que según la UPRA son aquellas
cuya aptitud forestal inmediata se pueden entrar a intervenir a través de la inversión privada nacional e internacional para generar, imagínese usted, según nuestros cálculos, hasta 2.4 millones de empleos. Entonces, este es un sector pues llamado a transformar la bioeconomía del país. Sí, sin duda. ¿Y cuántos empleos genera el sector, doctor Juan Miguel? Bueno, en este momento, según los cálculos de Fedemaderas, por cada hectárea se generan un empleo, por cada 12 hectáreas, perdón, se generan un empleo directo y 3 indirectos. Eso quiere decir que si hacemos las matemáticas serían alrededor de 176.000 empleos en plantaciones forestales, en el eslabón de transformación, es decir, la fabricación de los artículos ya de madera propiamente dicho, unos 23.000 según el DANE, eso nos da 200.000 empleos en este momento, directos e indirectos, con un potencial, como digo, de llegar a 2.4 millones. Claro, ¿no? Un potencial supremamente importante. ¿En qué sectores de la geografía nacional están los focos de la actividad forestal, de la actividad de Fedemaderas, doctor Juan Miguel? Bueno, nosotros tenemos la fortuna de tener agremiados en más de 16 departamentos del país, pero por vocación forestal podríamos decir que están concentrados los núcleos en la región andina, en el Caribe y en la Orinoquía. Por supuesto, un gran respeto a toda la Amazonía en cuanto a que hay más o menos el 44.1% de los bosques naturales son aquellos que están siendo víctima de un objetivo de la deforestación, pero es precisamente, como comentaba, ese crecimiento en las plantaciones comerciales las que nosotros desde Fedemaderas y desde el sector creemos que van a permitir, van a apoyar, asegurar que esa deforestación en el Amazonas se detenga poco a poco, porque entre más madera legal y entre mayor número de hectáreas forestales de plantaciones comerciales existan, se va a poder abastecer una mayor cantidad de la demanda nacional por madera. Claro. Ahí hay un punto, doctor Juan Miguel, director ejecutivo de Fedemaderas, doctor Juan Miguel Vázquez, y tiene que ver con ese tráfico ilegal que uno ve en la Amazonía, con Perú, en el Rinconcito y con Brasil, que es muy lamentable. Entiendo que las autoridades, también la autoridad ambiental, pues procuran combatirlo, pero ese tráfico de una u otra manera tiene que llegar ya a oídos del nuevo gobierno también, para que haya una acción efectiva contra la ilegalidad en el tema de las maderas, particularmente allá en esa región de la Amazonía colindante con Brasil y Perú. Sí, así es. Ahí hay 3 elementos por rescatar. El primero, cuando hablamos de ilegalidad, la verdad debo decirlo, estamos hablando más o menos de un 42% de ilegalidad en el país. Los 3 factores es, tenemos unos convenios que estamos robusteciendo en este momento con la Policía Nacional, a actuar articuladamente con ellos. Queremos que la sociedad entienda que estas actividades de reforestación son actividades de triple impacto, económico, social y ambiental. Y en ese sentido y con esa premisa, nos hemos ya acercado al gobierno nacional, a las señoras ministras designadas Cecilia López y Susana Muhammad. Estamos haciendo lo propio, buscando un espacio con el señor ministro de Hacienda, con el propósito de articular y de observar cómo podemos combatir con mayor ahínco la ilegalidad y darle más oportunidades a las comunidades y a la sociedad en general. Claro que sí, importantísimo ese acercamiento con la doctora Susana Muhammad en cabeza de lo que será el Ministerio de Ambiente, igual la ministra de Agricultura Cecilia López, con una amplia trayectoria, conocedora del sector y seguramente entenderá el planteamiento que Fedemaderas lleva de cara al próximo gobierno. Pues bueno, es momento justamente de hablar de ello, doctor Juan Miguel, la propuesta que ustedes llevan al gobierno del presidente electo Gustavo Petro,
con la que se pretende justamente mitigar esas consecuencias de los gases de efecto invernadero y apuntar a algo que, en mi humilde concepto y opinión, la bioeconomía es una grandísima alternativa que tiene Colombia. Sí, así es. El sector forestal, como decía, está llamado a ser uno de los claves en este crecimiento, pues básicamente porque el árbol captura gases efecto invernadero, CO2 principalmente, ayuda a la restauración de la biodiversidad, tanto de flora como de fauna. Es increíble cuando uno visita las plantaciones comerciales y ve cómo los corredores de los bosques naturales se vuelven a conectar, permitiendo ese ecosistema recuperar cosas que se habían perdido por la deforestación. En ese sentido, nuestra propuesta gremial consta de 6 ejes que se los resumo muy rápidamente. El Adelante. primero tiene que ver con reforestar inicialmente, como hablábamos en un evento esta mañana, con un primer premio de montaña que son esas 7 millones de hectáreas de plantaciones forestales para llegar a una meta final, un poco al mediano y largo plazo de 24 millones de hectáreas, que es lo que identifica la UPRA como de vocación forestal. Segundo, que la sociedad entienda que existe un modelo de aprovechamiento forestal sostenible sobre los bosques naturales que es sostenible, permisible, que es factible, sustentable de realizarlo en compañía de las comunidades que son propietarias de estas tierras. Tercero, un programa muy fuerte, y Fidel lo ha dicho al principio de esta charla, por llevar el mensaje de que consumir productos que vienen de la madera, de los bosques, de las plantaciones comerciales, no es sinónimo de deforestar. Total. Por el contrario, hay allí todo un mercado. Es que estamos hablando de una plantación como si fuese el café, como si fuese el banano, Cacao, el maíz. cacao. Y eso nos lleva al cuarto punto, y es: If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Hombre, ¿por qué el sector forestal y de la madera no es en este momento un proyecto de interés nacional estratégico? Debería serlo, cumple con todos los requisitos, tanto por el tamaño de mercado internacional que permite expandir sus exportaciones, como por la generación de empleo y el impacto, como bien lo ha dicho Fidel, en la bioeconomía. Quinto, incorporar tecnologías nuevas, avanzadas, todo el tema de Big Data, todo el tema de inteligencia artificial en los procesos productivos nacionales para tener una mejor competitividad. Y sexto, que es un tema no menor, y es lograr que en la articulación sociedad-gobierno y empresa privada se pueda blindar de seguridad jurídica y estabilidad financiera al sector. Y allí me detengo con dos cositas, y es que muchas veces evaluamos, si yo soy un banco, si yo soy una entidad financiera, evalúo el proyecto con algunas variables desde el punto de vista financiero, pero eso está sujeto a el flujo de caja en el tiempo que produce este proyecto. Y resulta que en el sector forestal, voy a colocarle un ejemplo, a diferencia del cannabis, que tiene una cosecha a los 4 meses, en el sector forestal la cosecha sucede a los 15, 18 años. Imagínese. Entonces, esto es un proyecto que hay que verlo con otros ojos. Y nos parece, desde Fedemaderas, que allí todavía hay necesidad de informar y que los actores que apoyan al sector lo entiendan de esa manera. Claro. Y segundo, creemos, y para complementar esta seguridad jurídica, que todo se puede enmarcar un poco en la necesidad de tener un único rector forestal, como sucede en otros países del hemisferio, muy exitosos, por cierto, Chile, Brasil, Uruguay,
en donde el sector forestal está mucho más desarrollado en términos de exportaciones. Para ponerte un ejemplo, Ujú. Chile exporta en el sector forestal lo mismo que exporta Colombia en carbón. Wow. Y es un sector que desde hace mucho tiempo adoptó una política de Estado a través de un único rector forestal con, donde compagina tanto sector privado como sector gobierno y en donde se evalúa todo lo que existe, no, por supuesto, no para destruirlo, sino para unificarlo, porque allí Ujú. nos estamos pisando las mangueras, como se dice coloquialmente, y hay oportunidades de mejora. Esas son nuestras 6 líneas que estamos proponiendo al gobierno del doctor Petro. Fundamentales todas, sin duda, y me llama la atención que en efecto pueda ser declarado el sector forestal y de la madera como un proyecto de interés nacional y estratégico. En los momentos actuales esa es una necesidad clara y contundente. Pues bueno, doctor Juan Miguel, he visto, por ejemplo, en Canadá, en Alemania, en Dinamarca, el tema de la madera lo manejan y compensan en los ecosistemas, pero lo manejan de una manera supremamente, comillas, profesional a la hora de la producción y no están afectando los ecosistemas y mantienen esos canales de conectividad para las especies. Y hablo, por ejemplo, del puma, y hablo, por ejemplo, de las aves, y hablo, por ejemplo, del oso de anteojos. Ustedes están íntimamente ligados con ellos, con estas especies, en la labor del sector forestal. Sí, así es porque, como comentaba, cuando existen las plantaciones comerciales, unen las bosques Ujú. naturales, lo que se está creando es un enriquecimiento a la biodiversidad de flora y fauna. Entonces, por ponerlo en palabras muy sencillas, donde antes no habitaban porque no se podían comunicar, transportar, Sí. circular cierto tipo de especies animales, producto de la reforestación, esto vuelve a suceder y eso sucede en el Magdalena Medio, lo he visto Ajá. yo con mis propios ojos en las montañas de Antioquia. Ujú. Entonces, los países, llamémoslos un poco más desarrollados de primeras economías, han entendido esto desde hace muchos años, Ujú. pero aún así hay un camino importante que todos debemos avanzar como planeta. Es decir, cuando a mí me dice las Naciones Unidas que estamos ante un eventual aumento de 1,5 grados de nuestra temperatura promedio y con ello podrían suceder una cantidad de cosas nefastas sobre nuestro medio ambiente, pues tenemos que hacer algo como planeta, ni siquiera como país o como federación. Ujú. Y hoy en día en el mundo existen 291 millones de hectáreas. De Ujú. esas, con rápido crecimiento, rápido es 18, 15 años, Ujú. hay 54 millones y eso abastece el 21% de la demanda mundial de madera. La pregunta, Fidel, es, ¿y el otro ¿De 80% dónde cómo se sale? abastece? Sí. Exacto. Así es, así es. Pues doctor Juan Miguel Vázquez, director ejecutivo de Fede Maderas, quiero que en este espacio de Planeta Caracol, donde usted está en comunión con los oyentes de Caracol Radio, pues le lance, por favor, la médula, el ADN de esta propuesta al gobierno del presidente Gustavo Petro y también a la futura ministra de Ambiente, Susana Mohamed, a la futura ministra de Agricultura, Cecilia López, porque este sector es fundamental cuando apuntamos a una bioeconomía, cuando apuntamos a generar un empleo rural importantísimo que ustedes están jalonando y cuando apuntamos también a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, a compensar la huella de carbono. Estoy seguro que este mensaje llegará a oídos del futuro presidente Petro. Cuéntele el objetivo de esta propuesta que tiene 6 puntos. Sí, muchas gracias, Fidel. Pues el llamado que nosotros hacemos, bueno, y más que llamado, la disposición que tenemos a trabajar con lo que hemos llamado un nuevo ADN gremial desde Fede Maderas, con todas las instituciones del nuevo gobierno, se puede resumir en un tema algo novedoso, y es que en el mundo está surgiendo un nuevo factor productivo.
tradicionalmente era capital, trabajo, recursos naturales, luego incorporamos algo de tecnología y conocimiento, pero hoy en día hay un nuevo factor productivo, la ANDI, por ejemplo, se ha mencionado sobre ello y es, llamémoslo, la conciencia invisible de la sociedad que Correcto. reclama justicia social, que reclama protección por su medio ambiente, que reclama una cantidad de valores sociales que antes no eran tan importantes. Ujú. En ese sentido, el sector forestal y de la madera cabe perfectamente. Y no lo digo de manera tal vez tratando de maquillar el término, sino lo digo porque el árbol hace maravillas. El Sí, total. árbol crece y captura durante toda su etapa de crecimiento dióxido de carbono. La producción alrededor del árbol tiene un impacto en comunidades social, genera riqueza, genera empleos Ujú. en lo económico, genera, por ejemplo, un tema que no hemos hablado y es en esto de generar energías renovables, Ujú. no minerales. Hay un tema de biomasa que sale de la plantación comercial y del bosque, que más de la plantación comercial, que tiene un potencial importantísimo para todas las propuestas que ha tenido el señor presidente electo durante su campaña. Y de esa manera, pues Fidel, no me queda más que decirle al nuevo gobierno que lo que ellos están planteando y lo que han estado pensando, Ujú. acá no seremos el único, pero sí uno de los sectores en donde cabe a la perfección, como anillo al dedo, Ujú. nuestra labor, nuestra visión y nuestro compromiso para cambiar con acciones muy inmediatas la generación de empleo, de economía y del ecosistema. Claro, contundente, preciso el mensaje de Fede Maderas, propuesta al presidente electo Gustavo Petro de sostenibilidad ambiental a partir de este sector forestal. Qué gusto poder conversar con usted, que haya podido compartir con estos queridos oyentes de Planeta Caracol en Caracol Radio, doctor Juan Miguel Vázquez, director ejecutivo de Fede Maderas, esta propuesta. Nos parece valiosa y que llegue a oídos del futuro gobierno. Le deseamos un muy buen día. Claro, Fidel, muchas gracias y un saludo para todos. Estás en Planeta Caracol. If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.